Todos los viernes, durante 25 años, mi marido cerraba esa puerta con llave. Juraba que ahí abajo hacía trabajo para el gobierno. Le creí cada palabra, hasta que un día mi hijo de 7 años dijo algo que lo cambió todo. Hola, queridos. Mi nombre es Antonieta Zambrano y hoy tengo 86 años. Antes de empezar con mi relato, quiero pedirte a ti, que estás viendo este video, que me regales un like, te suscribas al canal Diario de la Abuela y me cuentes en los comentarios desde donde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo las lecciones que la vida me ha dado en estos largos años. Lo que voy a contar sigue doliendo, aunque hayan pasado décadas. Pero quizá le sirva a alguien que esté viviendo algo parecido. Era 1957 y yo acababa de cumplir 18 años. Nací y crecí en Santa Rosa, un pueblito del interior de Jalisco donde todos se conocían por nombre y apellido. Mis padres eran comerciantes, dueños de la única tiendita de abarrotes en la plaza. Desde niña ayudé detrás del mostrador, aprendí a pesar frijol, llevar cuentas en una libreta y tratar con todo tipo de gente. No estudié mucho. En esa época, una señorita decente terminaba la primaria, a veces la secundaria, y ya se consideraba lista para casarse. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Teodoro Zambrano llegó al pueblo para trabajar en el único banco de la zona. Tenía 27 años y venía de la Ciudad de México. Siempre impecable, traje bien planchado, zapatos lustrados, cabello acomodado con cuidado. Rápido se volvió tema de conversación entre las muchachas que ya estaban en edad de merecer. Era alto, de ojos verdes muy intensos y una sonrisa que ahora, con la distancia, entiendo que ocultaba más de lo que mostraba. Al principio iba a la tienda una vez por semana, luego casi a diario. Compraba siempre lo mismo, una cajetilla de cigarros, una barra de chocolate amargo y un periódico de la capital. Tenía palabra amable para todos, hacía uno que otro cumplido sin llegar a ser vulgar. Mi padre disfrutaba platicar con él de política y de negocios. Este joven va a llegar lejos, decía papá. Tiene cabeza para los números y sabe tratar a la gente. A los 3 meses, Teodoro pidió permiso formalmente para invitarme al cine. Fue mi primera cita de verdad. Vimos La princesa y el plebeyo con Audrey Hepburn. Me tomó la mano durante toda la película. Yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. El noviazgo fue corto, apenas unos meses. Teodoro no era hombre de dar muchas vueltas. En la cena de Navidad de 1956 pidió mi mano frente a toda la familia. Mamá lloró de emoción. Papá descorchó una botella de tequila que guardaba para una ocasión especial. Nos casamos en mayo de 1957, en una ceremonia sencilla en la iglesia principal. La recepción fue en el salón parroquial, adornado con flores del campo que mis tías habían cortado esa misma mañana. Yo llevaba un vestido blanco que mi madre y mi abuela cosieron con sus propias manos durante meses. Recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer, el olor de las flores frescas, el pastel de novia, la música en la vitrola, y esa sensación de que mi vida, la verdadera, apenas estaba comenzando. Poco después nos mudamos a una casa antigua en la parte alta del pueblo. Era grande para nosotros dos, pero Teodoro insistió. Vamos a llenar esta casa de hijos, Antonieta. La casa era bonita, de 2 pisos, con jardincito al frente, patio amplio atrás, y un sótano. Ah, ese sótano. Si en ese momento hubiera sabido lo que sé hoy. En las primeras semanas arreglamos todo juntos. Pintamos paredes, compramos muebles sencillos, plantamos flores. En medio de todo, Teodoro mencionó que el sótano sería su despacho privado. Ahí voy a instalar mi oficina, dijo. Trabajo con números confidenciales del banco. Necesito un espacio reservado. Es por mi trabajo, no quiero que nadie baje. Yo no lo cuestioné. Crecí oyendo que una buena esposa confía en su marido y respeta su espacio. Mientras yo organizaba la cocina, los cuartos, la sala, él pasaba horas ahí abajo. Escuchaba martillazos, serrucho, muebles arrastrándose. Cuando salía, cerraba la puerta con llave. Siempre. Un mes después de la boda empezó la rutina que se mantendría intacta durante 25 años. Todos los viernes, a las 7 en punto de la noche, Teodoro cenaba a prisa, se bañaba, se ponía su mejor loción y me decía: Antonieta, hoy tengo que trabajar en documentos confidenciales para el gobierno. Solo serán 3 horas, pero no puedo ser interrumpido por nada.
Quédate en la recámara, por favor. Nunca intentes entrar al sótano. Las primeras veces me sonó raro. ¿Desde cuando el gobierno mandaba papeles secretos a un gerente de banco de un pueblo chico? ¿Por qué siempre en viernes? ¿Por qué siempre 3 horas exactas? Pero Teodoro hablaba de seguridad nacional, de responsabilidad, de confianza. Y yo era demasiado joven, demasiado enamorada y demasiado obediente para dudar del hombre con quien me acababa de casar. En 1958 nació nuestro primer hijo, Ernesto. Fue una alegría enorme. Teodoro parecía el padre más orgulloso del mundo cuando lo cargó por primera vez. Contrató a una muchacha para ayudarme, me compró cosas para el bebé, pero los viernes seguían siendo intocables. Ni el llanto de un recién nacido podía interrumpir su trabajo confidencial. En 1962 llegó Celia, nuestra niña de cabello castaño como el mío y ojos verdes como los de su padre. Esta vez noté a Teodoro menos entusiasmado. No era un mal padre, pero a veces parecía ausente, como si su mente estuviera en otra parte, incluso sentado a la mesa con nosotros. Fue entonces cuando empezó a viajar más seguido. Al principio, salidas de un día, máximo 2, reuniones en Guadalajara o en la Ciudad de México. Volvía con regalitos para los niños y algún detalle para mí. Todo parecía dentro de lo normal. En 1975, cuando yo tenía 36 años, llegó la sorpresa: Benicio, el menor. No estaba en nuestros planes. Recuerdo perfecto la cara de Teodoro cuando le conté del embarazo. No fue precisamente felicidad. Fue preocupación. Un hijo más gastos, murmuró. Me pareció una reacción extraña. No nos iba mal. Él ya era gerente general del banco, Ernesto tenía 17, Celia 13. Un niño más no iba a hundir nuestra economía. Pero acepté su explicación. Al final, él era el que llevaba las cuentas. Con el tiempo, se encariñó con el niño, igual que con nosotros. Así pasó la vida. Yo cuidaba la casa y los hijos, él trabajaba en el banco. Íbamos a misa los domingos. Recibíamos amigos a cenar una vez al mes. Todo parecía una vida de familia común, ejemplar para los estándares de la época. Y cada viernes, sin falta, a las 7, él se encerraba en el sótano por 3 horas justas. El tiempo convirtió ese ritual en algo tan normal que dejé de pensarlo. Los niños crecieron sabiendo que, los viernes por la noche, nadie debía molestar a papá. Si preguntaban, yo repetía su discurso: papá hace un trabajo muy importante para el gobierno. Es secreto. Llegamos a 1982 con 25 años de casados. Yo tenía 43, Teodoro 52. Ernesto ya era ingeniero y vivía en la capital. Celia estudiaba pedagogía en la universidad. Solo Benicio, de 7 años, seguía siendo el niño de la casa. Desde fuera, nuestra vida era casi de revista: buena casa, hijos educados, respeto en la comunidad. Ese año incluso nos dieron un reconocimiento como familia modelo en el Club de Madres. Si alguien me hubiera preguntado si era feliz, habría dicho que sí, sin dudar. Tenía todo lo que una mujer de mi generación aspiraba a tener: marido estable, hijos sanos, techo seguro, cierta comodidad. Nunca sospeché que todo eso estaba sostenido sobre una mentira. Y esa mentira empezó a resquebrajarse un martes cualquiera, con un comentario inocente de Benicio sobre una mujer y 2 niños en la esquina de la casa. Ni se me pasó por la cabeza que esos niños llevaban la misma sangre que mis hijos, ni que el sótano guardaba algo más que papeles confidenciales. Mucho menos que descubriría que mi marido llevaba una vida doble casi tan larga como nuestro matrimonio. Aquel martes de mayo de 1982 lo recuerdo con nitidez porque acababa de colgar unas sábanas nuevas que compré en oferta en una tienda departamental. El sol pegaba fuerte, presentimiento de verano. Benicio jugaba con sus carritos de madera en el patio, esos que Teodoro hacía a mano algunas mañanas de domingo cuando no salía a pescar con sus amigos del banco. Vi de reojo cómo mi hijo dejaba los juguetes y corría hacia el portón. Nuestra casa estaba en una esquina, desde donde se alcanzaban a ver 2 calles. Benicio tenía la mala costumbre de saludar y hablar con cualquiera que pasara. Yo ya le había explicado varias veces los peligros, pero a los 7 años los sermones se olvidan rápido. Fui tras él. Cuando llegué al portón, ya solo vi de lejos a una mujer de vestido azul claro y 2 niños doblando la esquina. ¿Quién era, hijo?, pregunté, alisándole el cabello despeinado por el viento.
Una señora bonita con 2 niños, mamá, respondió, tan natural. La niña dijo que yo era su hermano. Dijo, mira, mamá, ¿será él? Papá dijo que tenemos un hermano. ¿A poco no es chistoso? Yo ya tengo a Ernesto y a Celia. No necesito más hermanos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero enseguida traté de quitarle importancia. Algún malentendido, pensé. Pueblo chico, gente buscando parientes lejanos. Cualquier cosa. No hables con extraños, Benicio, le dije, cortando el tema. Entramos a la casa y, como tantas cosas pequeñas a lo largo de los años, esa escena quedó guardada en algún rincón de mi mente. 3 semanas después, un miércoles, Benicio llegó de la escuela más alterado de lo normal. Los ojos le brillaban de emoción. Mamá, tenemos una maestra nueva, anunció dejando la mochila en medio de la cocina, como siempre. Qué bueno, hijo. ¿Y cómo es ella? Pregunté mientras cocinaba. Es bonita. Tiene el pelo largo como tú, pero más claro. Y adivina, tiene una foto de papá en su cartera. La vi cuando me dio una estrellita por mi dibujo. Era papá abrazándola a ella y a 2 niños. Le pregunté por qué tenía una foto de mi papá y se puso roja. La guardó rápido y dijo que estaba confundido. Pero era él, mamá, estoy seguro. Dejé de mover la salsa. Sentí la sangre helarse. ¿Estás seguro de que era tu papá? Sí. Era él. ¿Y cómo se llama la maestra? Maestra Clarisa. Está reemplazando a la maestra Margarita. El nombre no me decía nada. Jamás había oído a Teodoro mencionar a una tal Clarisa. Me repetí que debía ser una confusión. Que cualquier hombre de cabello oscuro podía parecerse a mi marido. Debe ser alguien parecido a tu papá, hijo. Anda, lávate las manos para comer. Benicio se fue corriendo y el tema se borró de su mente infantil. Pero en mí dejó algo plantado. Una duda pequeña, casi imperceptible, pero viva. Esa noche, mientras Teodoro se bañaba, hice algo que nunca había hecho en 25 años, revisé sus bolsillos. No sabía qué esperaba encontrar, quizá nada. Pero me topé con un sobre pequeño, con una letra fina que no parecía de empleado de banco. No me atreví a abrirlo. Lo guardé de nuevo, con las manos temblando. Me sentía culpable, como si yo fuera la traidora, la desconfiada, cuando en realidad él era quien siempre había pedido confianza ciega. Los días siguientes lo observé con otros ojos. Veía cómo revisaba el teléfono nada más llegar, aunque no hubiera sonado. Como a veces iba por cigarrillos y tardaba demasiado. Como en ciertas llamadas bajaba la voz hasta quedarse casi en susurros. También empecé a prestar atención al dinero. Él siempre había manejado las finanzas, yo solo recibía un gasto fijo. Nunca me pregunté qué hacía con el resto. Pero sumando y restando, nuestra forma de vida no cuadraba del todo con el salario de un gerente de banco. Vivíamos bien, sí, pero sin lujos. El carro tenía 5 años, la sala necesitaba muebles nuevos, las cortinas estaban descoloridas. ¿Dónde estaba el resto del dinero? Un día, mientras Benicio estaba en casa de un amiguito, fui a su escuela. Dije en la oficina que quería hablar con la maestra Clarisa. Me informaron que ese día no estaba, que daba clases en el pueblo vecino, Flores del Camino. Flores del Camino quedaba a 30 kilómetros. Era más grande que Santa Rosa. Teodoro viajaba seguido allá por juntas del banco. Salí de la escuela con un nudo en el estómago. Esa noche, durante la cena, lancé la pregunta como al pasar. Teodoro, ¿conoces a una maestra que se llame Clarisa? Parece que está supliendo a la maestra de Benicio. Su cara perdió el color por una fracción de segundo. Si yo no hubiese estado atenta, quizá ni lo notaba. Clarisa, no, no la conozco. ¿Por qué? Por nada. Benicio dice que es una buena maestra, nada más. No insistí, pero la alarma dentro de mí ya estaba encendida. Al día siguiente, hice algo que jamás habría imaginado hacer a los 18, ni a los 30, ni siquiera a los 40. Después de que Teodoro se fue al banco y Benicio a la escuela, tomé el camión a Flores del Camino. No tenía un plan claro. Solo quería comprobar que me estaba imaginando cosas. Que todo eran coincidencias. Bajé cerca de la plaza. Caminé un rato sin rumbo, dudando de mí misma. Estaba a punto de regresar cuando vi, al otro lado de la calle, a una mujer que me pareció conocida, cabello castaño claro, vestido azul sencillo. Entraba en una casa amarilla,
de 2 pisos, con jardincito al frente. En la entrada, una placa discreta, clases particulares. Profesora Clarisa Méndez. Refuerzo escolar primaria. El corazón se me aceleró. Tenía nombre, rostro, profesión. Podía seguir pensando que eran solo coincidencias, pero en el fondo sabía que no. La puerta se abrió otra vez. La mujer salió para tomar algo del coche estacionado enfrente. Me fijé en el carro, un Volkswagen azul oscuro, modelo reciente. Recordé que Teodoro había mencionado que el banco había asignado coches nuevos a algunos gerentes. Antes de que pudiera seguir atando cabos, ella me miró. Nuestros ojos se cruzaron. Vi sorpresa, luego algo que me pareció miedo. Enseguida se metió de nuevo a la casa. Regresé a Santa Rosa con más preguntas que respuestas. Empecé a juntar pequeños detalles, una factura, una llamada, un olor de perfume desconocido en la camisa de Teodoro, incluso después de lavada. Y entonces, un jueves, ordenando su estudio del piso de arriba, encontré un libro de literatura infantil escondido entre sus papeles. Tenía una dedicatoria, para Elena, en tu cumpleaños número 9. Con amor, papá. La fecha era de hacía apenas 2 meses. ¿Quién es Elena? Me pregunté en voz alta. Esa noche le enseñé el libro. Es hija de un cliente, respondió sin pensar demasiado. Le prometí un regalo. Me arrancó el libro de las manos con incomodidad evidente. Esa mentira mal armada fue la gota que derramó el vaso. El viernes siguiente observé su rutina de siempre con otros ojos. Llegó a las 6, cenó rápido, se bañó, se perfumó. A las 6:50, anunció que saldría a comprar cigarros antes de encerrarse en el sótano. Apenas cerró la puerta de la calle, fui a la recámara. Encontré su saco sobre la silla. En el bolsillo interior había una llave distinta a la del sótano, más pequeña, dorada, con un llavero de trébol. Si su trabajo confidencial estaba en el sótano, ¿para qué otra llave? La respuesta era evidente. No se quedaba ahí abajo esas 3 horas. Salía por otra puerta, seguramente por la trasera que daba al callejón, se subía a su coche y se iba. ¿A dónde? Ya no necesitaba mucha imaginación para sospecharlo. Cuando volvió, yo fingía leer en la cama. Escuché cómo abría y cerraba con llave la puerta del sótano. Esperé, contando despacio hasta 100. Luego bajé sin hacer ruido. 25 años respetando esa puerta. 25 años creyendo en una historia. Pegué el oído a la madera, silencio absoluto. Ni sillas, ni papeles, ni pasos. Entonces supe que ya no podía seguir viviendo a ciegas. Fui al garaje, tomé el martillo que él usaba para reparar cosas. Volví al sótano. Respiré hondo, levanté el brazo y descargué toda la rabia contenida en la cerradura. El golpe retumbó en toda la casa, o al menos así lo sentí yo. Al segundo martillazo, la chapa cedió. Empujé la puerta y prendí la luz. Lo que encontré no fue ni una oficina de gobierno ni un nido romántico con cama y cortinas. Era una oficina, sí, pero dedicada a una vida que no era la mía. El aire tenía un olor raro, papel nuevo, perfume de mujer y esa loción de afeitar que Teodoro solo usaba en ocasiones especiales, nunca conmigo. El sótano estaba perfectamente ordenado. Un escritorio de caoba en el centro, libreros repletos de carpetas etiquetadas, un sillón de cuero, una lámpara de lectura. Todo parecía sacado de una revista. Pero lo que me destrozó no fue el lujo, sino la pared de enfrente. Un mapa de flores del camino, lleno de alfileres de colores marcando direcciones. Debajo, una foto enmarcada, Teodoro abrazando a una mujer y a 2 niños frente a un pastel de cumpleaños. La mujer era Clarisa. Los niños, sin duda, eran Augusto y Elena. Tomé el marco con manos temblorosas y leí atrás. Para Teo, mi amor. Nuestra familia es tu mayor motivación. Clarisa, Augusto y Elena. Navidad 1977. Nuestra familia. Mientras yo en 1977 decoraba el árbol con Ernesto y Celia, preparando la cena de Navidad, él posaba para otra foto, con otra familia. Sentí náusea. Dejé el marco y me dejé caer en el sillón. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, en shock. Al reaccionar, fui al escritorio. Los cajones no tenían llave. ¿Para qué? Él estaba convencido de que yo jamás entraría. El primer cajón estaba lleno de documentos financieros. El segundo, de cartas.
Decenas. Ordenadas por fecha. La primera era de 1960, solo 3 años después de nuestra boda. Todas con la misma letra femenina, el mismo perfume suave. Mi querido Theo, comenzaba la primera. Era Clarisa. En esas cartas contaba cómo se habían reencontrado en un congreso de banqueros. Hablaba de un noviazgo antiguo, de planes frustrados, de un amor que nunca se apagó. Él nunca me contó que había tenido una relación seria antes de mí. Jamás mencionó a ninguna Clarisa. Carta tras carta, vi la historia completa, encuentros furtivos, promesas, viajes, la noticia de un embarazo, el nacimiento de Augusto en 1967, luego de Elena en 1970. Había fotos de ellos de bebés, de sus cumpleaños, de vacaciones. Teodoro aparecía en todas, presente, sonriente. Mientras tanto, nuestros hijos se conformaban con un padre cansado los domingos, cuando no había viajes de trabajo. En otra carpeta encontré cartas más recientes, no de Clarisa, sino de un abogado. Consulta sobre divorcio, repartición de bienes, borradores de una carta dirigida a mí, escrita 2 semanas antes. Empezaba así. Antonieta, después de mucho pensarlo necesito contarte una verdad que he ocultado durante años. No pude seguir leyendo. Hablaba de verdadera felicidad, de no querer lastimarme, como si ocultarme una vida paralela durante décadas fuera un acto de bondad. También había libros contables secretos, registros de desvíos de dinero del banco para mantener la otra casa. Cantidades pequeñas al principio, luego más grandes. Un esquema que, mientras él siguiera siendo gerente, difícilmente alguien cuestionaría. Y por si fuera poco, una carpeta con notas sobre nosotros, sobre mí y nuestros 3 hijos. Como si fuéramos un expediente. Antonieta sale al mercado los miércoles de 9 a 11. Mejor horario para llamadas. Ernesto odia la pesca. Celia es más desconfiada, vigilar comentarios. Benicio, muy apegado a la madre. Éramos un proyecto que él administraba. Una vida paralela que cuadraba a punta de horarios, mentiras y excusas. En medio del dolor, algo frío nació dentro de mí, determinación. Había pasado 25 años viviendo según sus decisiones. Esa noche decidí que era hora de tomar las mías. Guardé cartas, fotos y documentos en una carpeta. Eran pruebas suficientes para acabar con su imagen de hombre intachable, adulterio, fraude, mentiras. Cuando el reloj de la sala marcó las 10, supe que ya venía de regreso. Se iba a encontrar con algo que no esperaba. Una esposa que por fin se había asomado detrás del telón. Me senté en el sillón con la carpeta en las manos y esperé. A las 10:25 escuché la puerta trasera, los pasos en el pasillo, la llave en la cerradura rota. La puerta se abrió. Cuando Teodoro me vio ahí, en su santuario, su cara lo dijo todo, primero sorpresa, luego miedo. Antonieta, ¿qué haces aquí? Intentó sonar firme, pero la voz le temblaba. No respondí enseguida. Lo dejé mirar alrededor, los cajones abiertos, el marco fuera de lugar, la carpeta en mi regazo. 25 años, Teodoro, dije al fin, calmada. 25 años creyendo en tu trabajo para el gobierno, en tus reuniones, en tus viajes. Mientras tenías otra familia a 30 kilómetros de aquí. Cerró la puerta, sin atreverse a negar nada. Sabía que sería inútil. No debiste enterarte de esta manera. Eran casi las mismas palabras del borrador de carta. Como si hubiera una forma correcta de descubrir una traición de 2 décadas. ¿Y cómo se suponía que debía enterarme? Pregunté. Con tu cartita, después de que Benicio creciera y ya no te resultara tan incómodo irte. Le mencioné el nombre de nuestro hijo menor y vi cómo tragó saliva. Siempre pensé que tenía debilidad por él. Ahora entendía, el embarazo de Benicio le estorbaba. Ya tenía 2 hijos más con Clarisa. Intentó justificar. Nunca fue mi intención que las cosas llegaran tan lejos. Clarisa y yo. Levanté la mano. Ya leí todas las cartas. Sé perfectamente cómo empezó, cómo siguió y cómo pensaba salirte con la tuya. También sé de dónde salió el dinero para mantener esa vida. Cuando mencioné el dinero, su expresión cambió. El adulterio podía disfrazarse, el fraude no. Podemos hablar de esto como adultos, Antonieta. Piensa en los niños, en el escándalo. Siempre el mismo juego, manipular, culpar,
usar a los hijos como escudo. No te preocupes por mis hijos, respondí. Preocúpate por lo que le voy a mostrar al consejo del banco si no haces lo que te voy a pedir. Fue la primera vez en mi vida que lo vi realmente asustado. ¿Qué quieres? Que salgas de mi casa hoy. Esta noche. Llévate lo indispensable. Mañana hablamos de divorcio. ¿Divorcio? Parecía genuinamente sorprendido, como si en el fondo esperara que entendiera y lo aceptara. Nuestra familia se acabó el día que empezaste otra, dije. Tienes hasta la medianoche. Si sigues aquí mañana, esas copias llegan al banco. Me miró largo rato. Debe de haber visto en mis ojos algo nuevo, que no estaba negociando. Subió sin decir palabra. Escuché cajones, maletas, pasos. Media hora después bajó con 2 valijas. ¿A dónde voy? Preguntó, derrotado. Con tu verdadera familia, respondí, abriéndole la puerta. ¿No es lo que siempre quisiste? Cuando la puerta se cerró detrás de él, finalmente lloré. No por el marido que perdía. Ese duelo vendría después. Lloré por la vida que creí tener y que en realidad nunca existió tal como la soñé. Por la ceguera voluntaria, por todos los viernes en los que elegí no preguntar. Antes de dormir, miré a Benicio, que descansaba profundo, sin imaginar nada de lo que había pasado. Al día siguiente tendría que decirle algo. Al día siguiente empezaría una vida nueva, sin saber todavía cómo. Esa mañana preparé el desayuno como siempre. Benicio se sentó a la mesa y preguntó lo inevitable. ¿Dónde está papá? ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su padre tenía 2 casas, 2 juegos de hijos, 2 vidas? No podía. No aún. Tu papá tuvo que hacer un viaje largo por trabajo, mentí, sintiendo que se me hacía un nudo en la garganta. Ya hablaremos de eso con calma cuando regresen tus hermanos. Me dolió mentirle justamente después de haber decidido que viviría solo con la verdad. Pero era una mentira para ganar tiempo. Y fue la última. Llamé a Ernesto y a Celia. El tono de mi voz bastó para que ambos preguntaran si había pasado algo grave. Les pedí que vinieran. Ernesto tomó el primer autobús desde la capital. Celia dejó las clases para regresar al pueblo. Mientras los esperaba, hice lo que sabía que debía hacer, protegerme. La casa estaba a mi nombre, herencia de mis padres. Los ahorros eran conjuntos, pero yo podía mover ese dinero. Fui a otro banco, uno distinto al de Teodoro, donde nadie me identificara como la señora del gerente. Abrí una cuenta y transferí la mitad exacta. Ni más ni menos. Lo consideré justo sabiendo que durante años parte del sueldo de mi marido se había ido en sostener la otra casa. O peor, que ni siquiera era su sueldo, sino dinero de terceros. Al salir de la sucursal, vi a la esposa de uno de los directores del banco de Teodoro. Bajó la mirada y fingió no verme. Entendí que los rumores ya estaban corriendo. Al regresar a casa, encontré a Celia en la entrada, llorando. Mamá, ¿es cierto que papá tiene otra familia? Nos sentamos en el porche, en las mismas sillas donde años antes habíamos posado como familia perfecta. Le conté lo esencial, la vida doble, los hijos, la casa en Flores del Camino. Le dije que yo misma lo había confirmado. Siempre sospeché de los viernes, confesó ella. Una vez lo seguí hasta el jardín. Lo vi salir por atrás y tomar el coche. Cuando le pregunté al día siguiente, me dijo que tenía que buscar unos documentos en otra ciudad. Me amenazó con castigármelo si te decía. La abracé. No era culpa suya. Ninguna de nosotras había creado esa mentira. Ernesto llegó al atardecer, con el rostro duro. ¿Dónde está él? Fue lo primero que preguntó. Supongo que en Flores del Camino, con ellos. Voy a buscarlo. No, le dije. No vamos a rebajarnos. Vamos a hacer las cosas con dignidad. Lo que él no tuvo, lo tendremos nosotros. Esa noche hablamos largo y tendido los tres. Decidimos que la verdad completa para Benicio tendría que esperar. De momento, solo sabría que su padre se había ido a vivir a otra casa porque otras personas también lo necesitaban. Con el tiempo, cuando fuera mayor, sabría todo. Los días siguientes confirmaron lo que ya imaginaba. El pueblo entero estaba enterado. Miradas, susurros, llamadas que no contestábamos. Teodoro había renunciado al banco y se había ido formalmente a Flores del Camino. Éramos el escándalo del momento. Una semana después,
Apareció un abogado en mi puerta con una propuesta. Me ofrecía que Teodoro renunciaba a cualquier derecho sobre la casa, algo que en realidad nunca tuvo, a cambio de mi silencio sobre los desvíos del banco. Él pagaría una pensión razonable para Benicio, siempre y cuando yo no hablara. Dígale al señor Zambrano, le respondí, que la pensión es un derecho de mi hijo, no una moneda de cambio. No voy a denunciarlo por ahora, pero tampoco voy a dejarme chantajear. Más tarde, Teodoro llamó. ¿Te das cuenta de que puedo ir a la cárcel si eso sale a la luz? Gritaba. También debiste darte cuenta cuando empezaste a tomar dinero que no era tuyo, contesté. No voy a hundirte, porque no quiero que mis hijos carguen con eso. Pero tampoco voy a encubrirte a cambio de migajas. Quiero una pensión justa, acorde a lo que realmente ganas. Colgué con sentimientos mezclados, culpa, alivio, orgullo, miedo. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía al mando. El divorcio se resolvió rápido. Teodoro no quería que el asunto se alargara ni que el banco oliera más problemas. Me dieron la custodia de Benicio, con visitas pactadas. La pensión era decente, pero no suficiente. Yo tenía que trabajar. ¿En qué? No tenía título universitario ni oficio reconocido. Lo único que sabía hacer muy bien, aparte de ser madre y ama de casa, era cocinar. Fue Celia quien me recordó. Mamá, tus dulces siempre son los primeros en acabarse en las fiestas. ¿Por qué no los vendes? Dulces de Antonieta nació casi sin querer. Empecé haciendo postres para cumpleaños de niños, luego para bautizos, primeras comuniones. Las madres se recomendaban entre ellas. En unos meses, ya tenía pedidos todas las semanas. Al año, tuve que contratar ayuda. El sótano, ese lugar que antes guardaba secretos, se convirtió en mi taller de repostería. No les voy a mentir, hubo noches de cansancio, de lágrimas, de preguntarme si realmente iba a poder sola. Hubo días en que ver a Teodoro de lejos con Clarisa me revolvía el estómago. Pero también hubo satisfacciones, cobrar mi propio dinero, tomar decisiones sin pedir permiso, ver a Benicio crecer fuerte y a mis hijos mayores convertirse en adultos íntegros. El pueblo, contra lo que yo temía, no me dio la espalda. Al contrario, muchas personas empezaron a comprarme para apoyar a Antonieta. Algunas mujeres, viendo que yo había sobrevivido a una traición de ese tamaño, se armaron de valor para salir de relaciones pésimas. Hasta directivos del banco, que sabían mejor que nadie los movimientos de Teodoro, se volvieron clientes fieles. Era su forma discreta de reconocer que me habían fallado. Pasaron 5 años. Para 1987, Dulces de Antonieta ya tenía local propio en el centro, con 3 empleadas fijas. Benicio tenía 12, estaba en esa edad difícil. Ernesto se había casado y esperaba a mi primer nieto. Celia daba clases en la universidad. Un jueves de julio sonó el teléfono en la tienda. Mi asistente me avisó. Doña Antonieta, le llama una muchacha que se llama Elena. Dice que es importante. El nombre me atravesó. Elena. La hija de Teodoro con Clarisa. La niña de la foto del sótano. Dudé en contestar. ¿Qué podía querer? Tomé el auricular. Bueno. Señora Zambrano, soy Elena. Elena Méndez. Hija de Clarisa y de Teodoro. Sé quién eres, respondí, sin dulzura, pero sin agresión. ¿Qué necesitas? Es sobre mi hermano, Augusto. Tuvo un accidente de moto. No está grave, pero está internado. Él quiere conocerlos. A usted, a Ernesto, a Celia, a Benicio. No sé si está bien que la llame, pero sentí que tenía que intentarlo. Hubo un silencio largo. Una parte de mí quería decir no. Cerrar la puerta y seguir con mi vida. Pero pensé en algo. Esos muchachos tampoco eligieron nada de esto. También crecieron en medio de secretos y medias verdades. También fueron engañados, de otra forma, por el mismo hombre. ¿En qué hospital está tu hermano? Pregunté al fin. En el Santa Lucía, en la capital. Cuarto 307. Lo voy a pensar, Elena. No te prometo nada. Colgué con el corazón hecho nudo. Por la noche, reuní a mis 3 hijos en la sala y les conté la llamada. Les dije que no haría nada sin su consentimiento. Ernesto fue el primero en hablar. Ellos no tienen la culpa de lo que hizo papá. Si Augusto quiere conocernos, yo no me opongo. Celia dudó más. No sé si estoy lista, mamá.
Cada vez que pienso en esa mujer y en esos hijos, me duele todo otra vez. Benicio, con su lógica sencilla de adolescente, preguntó. Son nuestros hermanos, ¿no? Yo sí quiero conocerlos. El domingo fuimos los 4 a la capital. Subimos al cuarto 307 con el corazón acelerado. Adentro, un joven con la pierna enyesada nos miró con curiosidad. A su lado, una muchacha que reconocí enseguida como Elena, ya hecha toda una mujer. Vinieron, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Augusto nos miró uno por uno. Gracias por estar aquí, dijo. Especialmente usted, doña Antonieta. Sé que no debe ser fácil. No lo era. Pero, por primera vez, entendí algo. Ese muchacho también era víctima de las decisiones de su padre. Igual que los míos. Platicamos horas. Encontramos coincidencias raras. Ernesto y Augusto eran alérgicos a las fresas. Celia y Elena compartían el amor por la literatura. Benicio y Augusto escuchaban la misma música. Cuando nos fuimos, algo en nosotros había cambiado. No nos volvimos una gran familia feliz, pero dejamos de ser completos extraños. Con el tiempo, los 5 hermanos construyeron su propia relación. Se visitaban, se escribían, se apoyaban. Clarisa y yo nunca fuimos amigas, pero cuando coincidíamos en eventos familiares, aprendimos a tratarnos con respeto. Ella también había sido engañada. También sufrió cuando Teodoro, años después, la traicionó con una tercera mujer. Sí, porque la historia de Teodoro no terminó bien. Después de perder el puesto en el banco y de vivir un tiempo con Clarisa abiertamente, repitió el patrón: amantes, mentiras, problemas. Su despacho de contabilidad quebró en los años 90. Murió en 1995, a los 65, de un infarto, solo en un departamento pequeño en la periferia de la Ciudad de México. Los vecinos se dieron cuenta 3 días después, por el olor y el silencio. En el funeral estuvimos todos, yo, mis 3 hijos, Clarisa, Augusto y Elena. Juntos, frente al ataúd de un hombre que pasó la vida separándonos. Mirándolo ahí, ya sin poder de manipular a nadie, sentí algo muy distinto al odio o al amor. Sentí claridad. Entendí que Teodoro fue un hombre débil, que siempre escogió el camino más cobarde para perseguir lo que quería. Yo seguí viviendo. El negocio creció. Benicio estudió gastronomía y terminó cogiendo las riendas de Dulces de Antonieta. Ernesto y Celia formaron sus propias familias. Augusto y Elena siguieron presentes de una forma u otra. Nuestra historia, rota y parchada, encontró su propio equilibrio. El sótano, ese lugar que durante 25 años simbolizó secretos y traiciones, se transformó en el corazón de mi independencia. Donde antes había mapas y cartas escondidas, ahora había hornos, moldes, harina y azúcar. Cada pastel que salía de ahí era una forma de transformar dolor en algo dulce, honesto y propio. Rompí aquella puerta hace más de 40 años buscando una verdad que podía haberme destruido. En lugar de eso, esa misma verdad me obligó a construir una vida mía, no la vida que alguien más había elegido para mí. No romantizo el sufrimiento. Ojalá mi matrimonio hubiera sido limpio y sencillo. Pero aprendí algo: no podemos controlar lo que nos hacen, solo lo que hacemos con eso. La cárcel más grande en la que viví no fue el engaño de Teodoro, ni el que dirán del pueblo. Fue el miedo a vivir como yo quería. Si tú, que estás viendo esta historia, tienes tu propia puerta cerrada, tu propio secreto que te da miedo enfrentar, quiero decirte algo: la verdad duele, sí. Al principio quema, derrumba, sacude. Pero la libertad que viene después, esa libertad vale cada lágrima, cada noche en vela, cada recomienzo. Al final, no son los años de dolor los que definen tu vida, sino esos momentos de coraje en los que eliges la verdad, por incómoda que sea. Ahí es donde realmente descubres quién eres, y quién puedes llegar a ser. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que dejes tu like, te suscribas al canal Diario de la Abuela y actives la campanita para no perderte ninguna de mis historias. Cuéntame en los comentarios desde donde me ves y si alguna parte de mi camino se parece, aunque sea un poquito, al tuyo. Tu interacción significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo lo que aprendí en estos 86 años de vida. Gracias por escucharme hoy, y hasta la próxima historia.